No quiere que los bancos ganemos. Se está frizando. Ok. Me parece que ahora sí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Bueno, lo que les quería mostrar el día de hoy es cómo utilizar Wake Up a nuestro beneficio. Entonces, cómo utilizar estas esquemáticas, más que todo la esquemática 1, esquemática 2, de acumulación, distribución, que es esencialmente esa confirmación extra que habla todos los educadores sobre el respecto de Wake Up, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mostrar en diferentes temporalidades, como ya nos han mostrado todos los educadores del día de hoy, que todo es fractal, literal, todo es fractal. Entonces también vamos a ver las esquemáticas en lo fractalismo en que suceden todas las temporalidades. Y ahora tengo aquí una pequeña foto para relacionarlo un poco. Cuando en el momento de estudiarlo y practicarlo, cómo podemos más o menos ir atrás y más bien ganar esa experiencia, entrenar nuestros ojos hacia dónde se dirige el mercado, en qué fase estamos y cómo podemos ejecutar, en qué fase sería mejor ejecutar nuestras entradas personales. Entonces, primero veamos la acumulación esquemática número uno. En esta esquemática, primero, antes que nada, tenemos que identificar la fase A. En la fase A se identifica cuatro cosas: el soporte preliminar, el clímax de ventas, la reacción alcista, el retesteo secundario. Esas cuatro cosas en la fase A. No es que estamos operando en la fase A, sino más bien lo estamos identificando. El punto no es operar y tomar cada operación en fase A, fase B, fase C, sino más bien identificar dónde estamos y tomar una buena entrada. Ahora pasamos a la fase B. En la fase B es más o menos lo que nosotros llamamos consolidación. Vemos una rotura de la resistencia, pero reingresamos nuevamente al rango. Vemos una rotura del soporte, pero reingresamos nuevamente al rango, el rango de todo eso. Eso es el rango, la consolidación completa. La consolidación, en términos institucionales, para nosotros es acumulación o distribución. ¿En qué fase está? Esa es la fase B. Ahora la fase C es esencialmente donde estamos ejecutando nuestras entradas, ya sea la medigación o ya sea el movimiento cuando nos dio esa sacudida bajista. Aquí está la sacudida bajista y aquí vemos el test. Se me está frizando la compu. Ok, perfecto, volvimos. Me parece que sí. Ok, perfecto. No voy a abrir el chat ahora en ese momento, responderé preguntas después de terminar porque al abrirlo se me frisa la compu, no sé por qué, pero bueno, en la fase C es donde esencialmente pasa esa sacudida bajista, donde pasa ese movimiento institucional, donde esperamos para lo que esperamos las confirmaciones que nos están hablando todos los educadores, ese rompimiento de estructura que sucedió aquí y esperamos para esa medigación que sucede en nuestro movimiento institucional en este punto. Y aquí es donde esencialmente estamos ejecutando nuestras entradas. Ahora, si en este caso no se dio, bueno, no más bien no se dio, sino no tomaron esa entrada, entonces se vuelve y repite, todo es fractal. ¿Dónde fue el último movimiento bajista? En este punto, esencialmente yendo a temporalidades más pequeñas, nos puede estar dando a una entrada más precisa, pero teniendo en cuenta, obviamente, que todo es fractal, todo pasa por un motivo, nada es coincidencia. Entonces, esto es más o menos la acumulación esquemática número uno.
quiero mostrarles más bien cómo utilizar el movimiento institucional, cómo utilizarlo en la fase C, que esencialmente se ve más claro ese movimiento institucional, las huellas de las instituciones que nos están dando una pequeña pista para ir detrás de ellos, para ir operando, por decir, con los tiburones del mar. Nosotros somos los pescaditos pequeños, pero ellos son los tiburones, porque tienen más dinero para jugar en el mercado. Entonces, ahí es donde nosotros jugamos en la mitigación desde este punto. Ahora pasemos a la acumulación número 2. Cuando están marcando sus gráficas en términos de acumulación y están aprendiendo eso, recomiendo tenerlo así tal y cual como lo tengo en la pantalla para practicarlo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la esquemática número 2? Vemos exactamente lo mismo. El soporte preliminar, el clímax de ventas, la reacción automática, el retesteo secundario. Pasamos a la fase A, ahora fase B, la rotura del soporte, una rotura pequeña de resistencia, pero se nota que está esencialmente en ese mismo rango. La rotura del soporte desde este punto sigue en el mismo rango. Ahora se dan cuenta que aquí en ese punto no me da lo que es señales de debilidad. Esas señales de debilidad, perdón, la sacudida bajista no existe, sino más bien me está dando señales de debilidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora se están exhaustando los vendedores. Ahora estamos pasando más compradores al mercado, pero notan que el soporte es súper, súper respetado. Y ahora, ¿cuál es, en el momento de ver algo así, cómo yo puedo utilizarlo a mi ventaja? Y por decir, en este punto, una vez que veo este soporte aquí, no me rompe debajo de esta estructura, no me hace esa sacudida bajiza que siempre buscamos del movimiento institucional, sino más bien nuevamente sube, crea altos iguales de este punto, aquí hay dinero, aquí hay liquidez y nuevamente baja. Baja, pero no continúa rompiendo debajo de este bajo, sino más bien lo respeta y crea un soporte, crea también una liquidez muy respetuosa, pero se dan cuenta que también vemos los mismos patrones de este punto. Les voy a hacer un zoom. Bueno, no creo que me deja hacer un zoom. No, no me deja. En ese punto se dan cuenta que vemos esa vela alcista que captura todo el movimiento de acá, toda esa consolidación. Lo captura por completo, nuevamente regresa, hace su medigación, cierra los contratos de venta que tuvo en ese punto y realiza la compra. Realizar una compra desde este punto, tener un stop loss debajo de este bajo aquí y para tener, bueno, el punto de target, más bien el punto de ganancia donde se va a tomar es obviamente llenando el imbalance. Como nos están educando, bueno, nos han educado todos los educadores del día de hoy. Yo estoy solamente viendo lo que es en términos de acumulación, y distribución, cómo utilizarlo a nuestra ventaja. Ahora pasemos a la esquemática número 1 de distribución. Acumulación y distribución tienen dos esquemáticas. La única diferencia entre la una y la 2 es que la una tiene la sacudida bajista y la otra no tiene la sacudida bajista, ya sea bajista o alcista. No tiene ese mechazo bien fuerte que nos da el mercado. Y les voy a dar ejemplos, les voy a dar muchos ejemplos de lo que tengo aquí preparado de cada distribución también y acumulación. En ese punto estamos viendo lo que es la distribución esquemática número 1. Aquí sí me da esa sacudida alcista. Se dan cuenta que en este punto estamos viendo lo que más bien es, aquí en este punto estamos viendo lo que es la exhaustación de todos los compradores. Ya no tenemos un impulso fuerte alcista, sino más bien esa súper, súper así como tipo consolidación. Ahora tenemos el clímax de compras. Tenemos la reacción alcista o reacción automática, el retesteo secundario. Nuevamente hacemos una consolidación. Esto es la fase B, toda esta consolidación. Tenemos las señales de debilidad en la fase B desde este punto, que es lo que vemos aquí, las señales de debilidad también en este punto. Nuevamente vemos la rotura de esta resistencia, vemos esa rotura de la resistencia. Aquí muchos operadores que no saben los conceptos que nosotros sabemos, quizás están entrando en una compra en este punto, o en el momento que rompió estructura, esperamos una
el soporte nuevamente y continuará la tendencia hacia arriba. Pero se dan cuenta que ese movimiento alcista no fue para respetar la tendencia, sino fue más bien siguiendo la esquemática de la distribución número uno porque está en una tendencia bajista y ahora está acumulando lo que es ventas o distribuyendo lo que es las ventas. Entonces aquí vemos esa sacudida alcista. Eso es mi sacudida alcista. Ahora, ¿cómo lo utilizamos a nuestra ventaja y más bien cómo utilizamos esto en puntos de entrada? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos los últimos contratos de compra. Aquí vemos los últimos contratos de compra. Aquí no hay ningún imbalance por el cual quizás me esté dando interés del cual yo tenga que realizar una venta desde ese punto. No hay un imbalance, sino más bien desde este punto de todo este impulso fuerte bajista, tenemos 3 velas fuertes bajistas y de la nada sale una vela alcista, pero continúa el impulso fuerte hacia abajo. Entonces, esto es la zona donde yo voy a estar centrada en buscar una venta. Y vemos que nuevamente reingresa a ese rango, cierra los contratos de compra y continúa con su movimiento total que es hacia abajo. Pero se dan cuenta que respeta la zona, respeta la distribución que está formando. Ahora pasemos a la distribución esquemática número 2. Aquí no vemos lo que es esa sacudida alcista, ya no sucede eso, entonces esa es la parte que a veces es muy confuso, pero aquí les muestro un ejemplo. También quiero que se den cuenta que todo lo que les estoy mostrando son en temporalidades muy diferentes, pero en este ejemplo que les di de la acumulación esquemática número uno fue en 15 minutos con euro USD, pero los demás consecuentes que hemos estado viendo es de una hora. Y también les voy a mostrar en una gráfica semanal que también se puede ver cuál puede ser el movimiento de aquí en unos 3 meses y saber a qué tendencia se dirige y no estar como confusos, ok, estoy viendo una gráfica, pero no sé ni siquiera a dónde se está dirigiendo, quizás se está dirigiendo hacia arriba o hacia abajo, pero ni siquiera saben en qué fase se encuentran. Entonces es muy, muy importante entender esos conceptos. Ahora vamos a ver lo que es la esquemática número 2. Vemos nuevamente todo en la fase A la exhaustación de compras. Miramos que aquí está como un tipo de consolidación que el precio ni siquiera sabe hacia dónde se dirige, sino más bien está acumulando muchas compras y ventas a su vez. Y de la nada vienen las instituciones porque vemos que hay contratos de ventas en esos puntos, vemos esas velas bajistas quizás sea de operadores retail o de los impacientes y todo eso. Entonces, que vienen las instituciones, nuevamente empujan el precio hacia arriba con todo el dinero que ellos tienen y realizan el clímax de compras. Aquí ya fue el último clímax de compras desde esta distribución que se está formando. Ahora, nuevamente esperamos a esa reacción automática. Esperamos a la reacción automática que se forma. Vemos el test secundario. Ya está mi fase A formada. Entonces yo lo que voy a pasar es más bien ver mi fase B. Mi fase B, yo sé que va a pasar lo que está sucediendo aquí, una consolidación, consolidación de distribución. Eso es lo que está formando. No está rompiendo el rango ni hacia arriba ni hacia abajo, está respetando el rango. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la fase C? En la fase C se dan cuenta de que aquí en este punto el mercado siempre va a hacer eso, que vemos que desde esos altos iguales que se formó desde este punto acá, hace esa rotura alcista, esa rotura de la resistencia y reingresa al rango. Ahora vemos que forma un bajo más alto, forma un bajo más bajo y este bajo más alto que forma aquí en este punto, pero no rompió debajo de por encima de este de acá, no lo rompió. Entonces, por ende, como no rompió por encima desde este alto, mi expectativa ahora es que no va a formar lo que es la sacudida alcista, no va a formar ese spring que siempre buscamos o movimiento institucional, en su totalidad, a lo que me refiero con movimiento institucional, que no hace esa sacudida muy, muy fuerte. Aquí en este punto hizo una sacudida muy débil. Entonces, vemos que igual nos está dando los mismos patrones que buscamos ese patrón que la vela bajista envuelva por completo esa vela alcista. Y aquí ya es donde yo puedo estar pensando, ok, en temporalidades más bajas para tomar una nueva entrada para esta distribución, si en todo caso se llegó a perder todo este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos nuevamente? Crea otro bajo.
Ya si no se pudo tomar una entrada desde ese punto, vamos a lo que es a la fase D, en la esquemática 2. En la fase D vemos que ahora comienza a jugar el precio, hace esa consolidación y continúa a bajar. Y vemos que aquí, si utilizamos las divergencias o sus líneas de tendencia, como sea el caso que quieran utilizarlo, desde este punto entrando a la fase D, eso es lo que siempre, siempre va a formar señales de debilidad de compra, sino más bien ahora las ventas es lo que está empujando el precio aún más abajo. Vemos más velas bajistas a que más velas alcistas desde este punto de vista. Ahora les voy a mostrar otra esquemática en la gráfica semanal. Este es el CAD con el GBP en una temporalidad de la semana. Vemos la exhaustación de compras y ventas. Vemos el clímax de compras. Vemos esa reacción automática. Vemos el T secundario. Estamos ahora entrando en lo que es la fase B, en una gráfica semanal. Vemos las señales de debilidad en la fase B. Continúa nuevamente el rango, porque recuerden que en la fase A es lo que forma el rango. Entonces, esto es continuando nuevamente el rango, forma el rango, ahora hace un rompimiento de la resistencia y reingresa al rango, forma nuevamente liquidez. Entonces, desde este punto es lo que viene la paciencia en determinar que si va a subir, va a continuar subiendo y lo que me va a mí ayudar a determinar si va a realizar por decir, un impulso alcista y hacer esa sacudida alcista de una distribución, ya sea formando la esquemática 1 o la esquemática 2, es si me llega a romper este alto. Si llega a romper este alto, entonces entenderé que el mercado aún está por subir y sacudir a todos los vendedores de estos altos iguales que está formando acá y nuevamente bajar al rango. O, como también puede hacerlo totalmente apuesto, formar otra resistencia, darme una vela así, como este ejemplo que está aquí, una vela súper envolvente y nuevamente bajar, como puede ser de tal forma. Pero a eso es lo que viene la paciencia y lo que viene también la acción de precio. La acción de precio, ¿qué es lo que me está dictando la acción de precio? Yo quiero fluir con el mercado. Yo no quiero que, por decir, predecir algo y en un caso porque yo tengo una perspectiva diferente y no estoy haciendo caso al lenguaje del mercado. Yo quiero hablar el idioma del mercado, entonces entender en qué fase estoy es súper, súper importante, más que todo cuando estamos aplicando estos conceptos institucionales, les va a ayudar mucho en tener ese riesgo-beneficio muy, muy bajo también. Ahora, para ya terminar este Zoom súper, súper increíble, les voy a compartir algo que estoy viendo para esencialmente esta semana que viene, es el CAD CHF. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí desde este punto en una temporalidad del día? Yo estoy viendo lo que es acumulación. Acumulación, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos un gap súper increíble, nuevamente ingresa al rango y llena el gap. Pero ahora primero queremos saber en qué fase estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está formando aquí? Vemos el soporte preliminar, vemos el clímax de ventas, vemos la reacción automática, el retesteo secundario, hace sus dos empujos alcistas y comienza a hacer una rotura de la resistencia y reingresa al rango. Ahora, desde la perspectiva del día, vemos esta vela súper, súper envolvente. Vemos aquí que nos dejó un imbalance. De aquí a acá forma un imbalance. Ahora, donde es esencialmente donde estoy buscando mi punto de entrada, es en lo que pasó en esa vela alcista. Voy a hacer investigaciones de lo que sucede en esa vela alcista desde ese punto aquí a acá. Entonces, ahí es donde yo bajo a temporalidades más pequeñas para hacer esa investigación. Yo quiero tener una entrada precisa en el momento de realizar esta venta. ¿Y cuáles van a ser mis targets o puntos de ganancias? Bueno, pues vemos estos altos iguales que se están, bajos iguales que se están formando. Liquidez. Toda esa liquidez que se está formando. Entonces, esto es un punto de target, un punto de ganancia. Ahora, ¿qué es lo que se está formando? ¿Qué es más bien la confirmación, verdad? Vemos el imbalance, que queda perfecto. Vemos el punto institucional. Vemos que envuelve por completo el punto institucional. Ahora hasta le puedo añadir mi Fibonacci de aquí a acá. Y
está dentro del 70%, del 79% y el 88%. Vemos que en el 70% cae justo en el cuerpo de la vela institucional. Entonces, esencialmente, el punto donde yo quisiera buscar una entrada es el inicio del cuerpo y el 50% desde ese punto institucional. Ahora, quiero que vean las confirmaciones. Vemos Wyckoff, ya vimos Wyckoff. En una temporalidad más grande vemos que estamos en una fase B, estamos reingresando nuevamente al rango para continuar quizás llenar esta liquidez o sacudir esta liquidez y continuar hacia abajo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para la semana? Me voy a preparar encontrando mis puntos de entradas. Ahora es donde viene la investigación. Vemos este de aquí fue mi imbalance en el nivel diario. Ahora yo lo que quiero encontrar más bien, ya voy a borrar ese imbalance. Sabemos todos que hay un imbalance ahí a nivel diario. Ahora es lo que voy a disectar a nivel de 4 horas, temporalidad de 4 horas. ¿De dónde empezó mi impulso alcista? Mi impulso alcista empieza desde aquí. Aquí vemos solo velas alcistas. No hay ninguna vela bajista desde este punto. Todas estas velas son alcistas. ¿Y qué pasa? Vemos ese movimiento bajista nuevamente, les come a todas estas 3 velas por completo. ¿Y qué hace nuevamente? Reingresa, hace su mitigación desde ese punto de contrato de compras que realizó, hace la mitigación y nuevamente baja. Baja por completo, dejando un imbalance nuevamente. Pasemos a la de 1 hora. Eh, Aquí desde ese punto quizás no sé, las líneas sean muy confusas, pero la línea negra bueno, ambas líneas negras, la primera es el cuerpo de la vela institucional y la segunda es el 50% de la vela institucional a nivel diario. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando desde este punto? Vemos que hay un imbalance muy fuerte. Ese imbalance de aquí. De aquí a acá un imbalance súper fuerte y caes justo, bueno, al llenar el imbalance, si en todo caso sube y llena el imbalance, llenaría el 50% del imbalance. Ahora, si utilizamos nuevamente el Fibonacci, es de la misma zona del nivel diario, sino más bien para tener una perspectiva, vemos que casi concuerda con el 79% y nuevamente el inicio del cuerpo de la vela institucional cae en el 70% del Fibo. Entonces, ¿qué es lo que más me ayuda para verificar el punto de entrada? Queremos ir hacia atrás para determinar qué es lo que va a suceder adelante, ¿verdad? Vemos en el inicio del cuerpo de la vela institucional algo súper hermoso. ¿Qué es lo que forma? El equilibrio. Esto es un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Vemos una resistencia que se está formando, no, más bien, un soporte que se está formando. Rompe ese soporte, ahora crea una resistencia. Rompe esa resistencia, ahora crea un soporte. Eso es el equilibrio que se está formando. A nivel de 4 horas es donde esencialmente empezó el empujo alcista, empezó ese movimiento alcista. Entonces, yo donde estoy buscando esencialmente mis puntos de entradas para CAD CHF es donde está el 70% del FIBO que concuerda con el equilibrio desde este punto de 1 hora que se ve aún más claro. Si en todo caso ese punto llega a tocarlo, pero esencialmente sigue subiendo o no me dan los patrones que esperábamos, que el ejemplo que nos dio Matthew en el momento de ejecutar una entrada, él se va hasta en 1 minuto para ver esa geometría fractal suceder nuevamente. Entonces yo lo que quiero ver es que cuando nuevamente sube el mercado así de esta forma, yo quiero ver que me forme estos altos iguales nuevamente, me haga esa sacudida alcista, baje nuevamente y haga su medigación. Ahí es donde yo voy a ejecutar esa entrada y bajar. Si es que llega a suceder eso. Si no llega a suceder eso, entonces quizás esa no fue la entrada. Quizás la entrada en el 50%, pero ya tengo esencialmente puntos a que basarme y nuevamente bajar. Ya tengo esos puntos, estoy esperando. Aquí es donde se desenvuelve la paciencia. No estar ejecutando a cada día, todos los días ejecutando una orden de compra o venta, sino más bien esperar una buena operación que se dé en la semana. Y bueno, si se da esa operación desde ese punto acá, unos 164 pips, les voy a dar más bien los porcentajes. Si yo realizo la venta desde este punto, un riesgo de 15, a lo mucho 14 pips. Si me voy más a la de 15 minutos se ve como con más claridad.
Aquí vemos ese último impulso alcista. Se dan cuenta que cae justamente aquí hay un imbalance, aquí hay ese último contrato de compras. Entonces yo me voy a basar a esto, al menos en ejecución. Llena el imbalance, el stop loss por encima de esa vela institucional, aquí, y baja. Un 10% de la cuenta en una semana con una operación está perfecto. Si en todo caso no se llega a dar eso, entonces continuamos con el siguiente punto de acá, pero esencialmente en una temporalidad diaria se ve esa confirmación más exacta. Pero eso es lo que tenía preparado para todos ustedes. Espero que de una manera u otra recibieron mucho, mucho valor desde este Zoom súper, súper increíble, con todo lo que estamos viendo, con todos los conceptos que esencialmente estamos aprendiendo. Utilizarlo y practicarlo. No solamente hagan caso a lo que estamos enseñando, sino más bien practiquen y pónganlo en sus gráficas también, estudienlo en sus gráficas, hagan backtesting, no se basen mucho a nuestra perspectiva, porque todos somos personas diferentes, pensamos diferentes, tenemos diferentes perspectivas de la vida, entonces también vamos a tener diferentes perspectivas del mercado. Entonces, con eso dicho, agradezco a cada uno de ustedes, a cada uno de todos ustedes, porque participaron de este Zoom de 4 horas, estuvieron aquí y sé que casi muchos se fueron, otros se quedaron y estuvieron desde el principio recibiendo todo el valor. Muchísimas gracias y por favor denle a todos los educadores que dieron clase hoy, denle amor en sus Instagrams, denle todo el aprecio necesario que ustedes piensan que deberían de recibir por todo el valor que están entregando en todos los puntos, en todos los aspectos de nuestra vida rutinaria y mejorar para nuestro trading y esencialmente alcanzar lo que es la libertad financiera, pero obviamente entendiendo realmente cómo se mueven los mercados, realmente cómo pasa este movimiento institucional. Y si quieren más, ya saben dónde encontrar toda esta información en el canal de Mike Navarrete, y él es el mago en la comunidad latina que les va a estar aún dando la explicación más fuerte de todo lo que estamos viendo. Nosotros solo somos esos mensajeros, nosotros somos sus estudiantes y quisimos hacer este Zoom para todos ustedes de una manera gratuita para que también reciban este valor súper, súper gratis. Y en un futuro también lo estaremos realizando ahora, pero agradezco